Y el escriba es el que interroga a Jesús, ¿cierto? Ahora, pero es importante que sepamos quién es un escriba. ¿Quién es un escriba? Un escriba es un doctor de la ley que empezó a suscitarse en el pueblo de Israel en tiempo de Esdras con la escasez de los profetas. Eran los encargados de redactar, de escribir, de interpretar. Y cuando uno escribe, redacta e interpreta, se va haciendo experto en la materia. No solamente ellos eran de corte religioso, sino también de corte jurídico. O sea que un escriba no era cualquier cosita. Un escriba no era un recaudador de impuestos que solamente tenía conocimientos contables. Un escriba era un hombre intelectual, jurista, es decir, se conocían todas las leyes. No era un tinterillo, jurista completo y todo el conocimiento religioso. Tenían una metodología y una pedagogía. En las paredes anotaban los textos y los códigos y las normas, incluso en las ropas. Y no solamente por fuera, sino que tenían como metodología recitar los mandamientos por lo menos 3 veces al día. Entonces ellos estaban
a mí se me dio por salir de primero y lo encontré dándole unos llegueros a otro pelayo, quitándole el popopú y las bolitas que tenía el otro pelayo. Yo me llevé una decepción y empecé a pensar cómo replantear nuestras catequesis. ¿Qué decepción me llevé? Hemos perdido el tiempo. El niñito sí se sabía todas las oraciones, pero su corazón estaba lejos de Dios. Él se las sabía aquí y sabía que el mandamiento es ama a tu prójimo. Se lo sabía y lo decía bonito. Y decía bonito que amar a Dios, como le pasa a usted, le pasa a mí. Si yo le pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Yo sé que todos van a levantar la mano y yo el primero. Pero si uno se pone a revisar ese mandamiento, se va a dar cuenta que no es cierto. No es cierto que tú y yo amemos a Dios sobre todas las cosas. Si nos ponen una parranda vallenata, una botella de whisky, un juego de dominó, o de muchacha, o un partido de fútbol, o una mujer, o un hombre, o una fiesta, o una playa, nosotros mandamos a Dios a freír espárragos. Decimos después, a Dios nosotros le damos las migajas. Y eso nos duele, nos da ganas de llorar, pero no lo cambiamos. No es cierto, nosotros lo decimos de labios y lo sabemos aquí que está bien. Y decimos, esta casa tenemos en la casa tablerito, esta casa es de Dios, pero maltratamos a la esposa. Le decimos paracúa, maruca, inservible, mantrecosa. Y la mujer también le dice al varón, aguao, cachón. Y en los pelados le decimos burro, imbéciles, inservibles. Mira, aquí hay casas donde va la vulgaridad, el insulto, así, así, así. Entonces no es cierto que amemos al prójimo, porque cuando yo aborto estoy dañando a un projimito. Cuando maltrato a un niño estoy dañando a un projimito. Cuando le daño la reputación a mi vecina, estoy dañando a una prójima. Cuando me aprovecho de un trabajador, estoy dañando a un prójimo. Fíjese los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no tienes por qué pasarle el carro a un peatón, ni faltarle el respeto a nadie, al policía, al militar, a nadie. Bendito sea el Señor que lo regala.